Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 39. Patriarca del clan Lee, diácono de la secta Espada Espiritual. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. A los 82 años, recibiste una píldora medicinal especial y, después de consumirla, una gran cantidad de energía espiritual se derramó en tu cuerpo. Sentiste que podías intentar llegar a la 9ª capa de la etapa de refinación de Ki, pero para ser más estable, decidiste continuar retrasándote. A los 85 años, pasaste por un pequeño pueblo y descubriste que el pueblo estaba sufriendo la peste. Decidiste echar una mano. Descubriste accidentalmente que la plaga en la pequeña ciudad fue causada por un cultivador del diablo. Te diste cuenta de que estabas en un gran problema. Fuiste arrastrado al torbellino de problemas. Edad 86. El cultivador del diablo que destruiste estaba furioso por la vergüenza. Prometió matarte lo antes posible. La otra parte estaba en la 5ª capa de la etapa de establecimiento de fundación. No eras rival para él. En el momento crítico, Ou Ying-yun apareció y bloqueó el golpe fatal para ti, pero ella pagó con su vida. Aprovechaste la oportunidad para escapar. Aunque sobreviviste, pagaste el precio de un brazo. 87 años. Por alguna razón desconocida, ese cultivador del diablo te encontró. No eres rival para él. Estás muerto. Edad. 87 años, 9 meses, 17 días. Todavía no soy lo suficientemente cauteloso. Todavía no soy lo suficientemente cuidadoso. Chen Qianxue pudo afrontar con calma su muerte en la vida inmortal simulada. Mientras muriera demasiadas veces, se acostumbraría. Si fallaba demasiadas veces, ya no tendría miedo al fracaso. Simplemente sintió que todavía no había sido lo suficientemente cuidadosa. Debería seguir enderezando su actitud. Ella nunca debería hacer cosas que no debería hacer. No podía ayudar a los demás casualmente. Si ella los ayudara, algo sucedería. Tenía que estar firme. Quizás, si simulo 5 o 6 veces más, puedo atravesar el reino del establecimiento de la fundación en la vida inmortal simulada. Chen Qianxue negó con la cabeza. Olvídalo. Es inútil pensar demasiado ahora. ¿Qué pasará en el cultivo inmortal simulado? No tengo forma de predecirlo. Anuncios de Put Future. Chen Qianxue ha sobrevivido durante 87 años, 09 meses y 17 días en el cultivo inmortal simulado. Ha recibido las siguientes recompensas. Recompensa 1. Píldora de acumulación de espíritu. Después de consumirla, una gran cantidad de energía espiritual fluirá hacia tu cuerpo. Recompensa 2. Precaución, ser concienzudo. Recompensa 3. Cultivo del 7º nivel de la etapa de refinamiento de Ki, avanzando directamente al 7º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. ¿Había necesidad de dudar? Elijo 3. Su propia fuerza era la raíz de todo. Bai Yi no dudó en elegir el 7º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. De repente, también se dio cuenta de que cada vez que se abría paso, era la recompensa de cálculo de Chen Qianxue la que le permitía hacerlo. La vida de Chen Qianxue en la simulación del cultivo inmortal no fue lo suficientemente emocionante. Además, debido a la raíz de sus huesos, su cultivo fue lento. Ella solo estaba en el 8º nivel de la etapa de refinamiento de Ki cuando tenía 80 años. La recompensa del acuerdo para él fue solo en el 7º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Sin embargo, ella estaba lo suficientemente estable. Fue gracias a la firmeza de Chen Qianxue que pudo romper el récord anterior en todo momento. Esto también benefició a Bai Yi, el jefe detrás de escena. La residencia Chen. Chen Qianxue también recibió su recompensa de liquidación. Al mirar la píldora de acumulación de espíritu en su palma, que rebosaba la fragancia de la píldora, no pudo evitar levantar ligeramente las cejas, su expresión era un poco extraña. ¿No es esta la píldora de acumulación de espíritu que recibí cuando tenía 82 años? También se considera una recompensa bastante buena. Esta píldora tiene un gran efecto incluso para aquellos en la etapa de establecimiento de fundación. En el mundo del cultivo inmortal, el precio de recompensa por esta píldora se estima en 10 piedras espirituales de bajo grado. Si se cambiara por dinero en el mundo secular, me temo que no podría comprar esta píldora sin 10.000 taels de oro. Se tragó la píldora de acumulación de espíritu sin dudarlo. Justo a tiempo. Ella acababa de pasar a la 2ª capa de la etapa de establecimiento de fundación.
En ese momento, para poder abrirse paso con éxito, casi había agotado todas las pastillas que tenía, dejando solo algunas para curarse. Esta píldora de acumulación de espíritu fue suficiente para permitirle estabilizar ligeramente su cultivo en la segunda capa de la etapa de establecimiento de fundación. En cuanto a la recompensa esta vez, Chen Qianxue estaba bastante satisfecho. Sabía muy bien que cada vez que simulaba el cultivo inmortal, era extremadamente aburrido. No tenía nada que ver con la palabra emocionante. Poder obtener este tipo de recompensa superó sus expectativas. El lado de Chen Qianxue estaba tranquilo, mientras que el lado de Qin Jiao no estaba dispuesto. El lado de Bai Yi estaba esperando felizmente la recompensa. Excepto el clan Li en el condado de Qinghe. En la mansión del clan Li, un anciano con barba y cejas blancas se sentó en el asiento principal, mientras que el jefe del clan Li, Liesan, solo podía sentarse al lado de este anciano. El estado de ambas partes era obvio de un vistazo. Anuncios de Put Future. La actitud de Liesan fue muy humilde, y habló en el tono de un joven, también dijo débilmente con una ligera vacilación. Abuelo, ¿acabas de bajar de la secta espada espiritual y quieres lidiar con ese Bai Yi? Es el cumpleaños del viejo maestro del clan Chen y la otra parte quiere celebrar un banquete durante 9 días y 9 noches. Solo han pasado 3 o 4 días. Si hacemos un movimiento contra Bai Yi en este momento, ¿estallará el asunto? Una vez que la santa doncella se entere, la otra parte podría estar disgustada. El anciano de barba y cejas blancas era el abuelo de Liesan y también el patrocinador actual del clan Li en el mundo del cultivo inmortal. También vino de la secta espada espiritual como Chen Qianxue. Sin embargo, a diferencia de la identidad de la santa doncella Chen Qianxue, él era solo un diácono de la secta espada espiritual. Además, era diácono externo. 9 días y 9 noches. El viejo frunció el ceño. Ese niño del clan Chen acaba de celebrar su cumpleaños y realmente hizo tanto escándalo. Por su ceño, se podía ver que dudaba. Después de todo, no podía permitirse el lujo de ofender a Chen Qianxue. No solo el estado de Chen Qianxue era incontables veces mayor que el de él, sino que su cultivo también era mucho más fuerte que el de él. Estaba solo en el 9º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. En cuanto a Chen Qianxue, ya había llegado a la etapa de establecimiento de fundación. Sin embargo, el anciano rápidamente dijo, no importa. ¿Y qué pasa si organizamos un banquete durante 9 días y 9 noches? Ese cultivador inmortal llamado Bai Yi está cerca de la residencia del clan Chen. Liesan pensó por un momento y respondió, está bastante lejos. Para que una persona común y corriente pueda caminar, tendría que hacerlo durante el tiempo que tardan 2 varitas de incienso en quemarse. Eso es bueno, entonces. Las cejas arrugadas del anciano se relajaron. Después de eso, dejó escapar un resoplido frío y su tono era frío y siniestro. ¿Un simple cultivador itinerante se atreve a intimidar a mi clan Li? Mató a un miembro del clan Li, pero todavía se atreve a permanecer abiertamente en el condado de Qinghe. ¡Qué audacia! ¿Y tú? Miró a Liesan. Ni siquiera sabes que la otra parte es un cultivador inmortal, pero envías gente para provocarlo. ¿Quieres que Li Clanto caiga en la condenación eterna? Si la otra parte fuera un poco más fuerte, ni siquiera este anciano podría protegerlos, descendientes indignos. Liesan solo pudo revelar un rastro de una sonrisa avergonzada. Era difícil imaginar qué tipo de escena aparecería en el rostro de un líder de clan. El anciano continuó. Dijiste que la espada del cultivador llamado Bai Yi era inestable cuando la controlaba para matar. Eso significa que la otra parte debe haber llegado al 5º nivel del refinamiento Qi no hace mucho. Me temo que ni siquiera ha estabilizado su escenario todavía. Un cultivador relajado que llegó al 5º nivel de la etapa de refinamiento de Qi a una edad tan temprana. Entrecerró los ojos y una pizca de sospecha pasó por sus ojos. O tiene alguien que lo respalda o ha obtenido algún tipo de tesoro. XT. La probabilidad de que alguien lo respaldara no era alta. Si hubiera alguien que lo respaldara, ¿seguiría sufriendo tal humillación? Habría masacrado al clan Li hace mucho tiempo. Cuando regresó al clan Li desde la montaña, todo lo que vio fue un montón de cadáveres. En otras palabras, era muy probable que hubiera obtenido algún tesoro. Por ejemplo, una preciosa pastilla medicinal. O un método de cultivo. O una herencia. El anciano no pudo evitar inquietarse. Ya había estado atrapado en la 9ª capa de la etapa de refinamiento de Qi durante mucho tiempo, y su esperanza de vida se estaba desvaneciendo lentamente. Parecía que no podría vivir por mucho tiempo. Necesitaba urgentemente llegar a un reino superior para obtener una vida más larga.
Si quería abrirse paso, necesitaba recursos. Los recursos de la secta espada espiritual no pudieron satisfacerlo. Estaba atrapado en un cuello de botella. Capítulo 40. Se organizaron servicios funerarios para el traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy por la noche. El antiguo patriarca del clan Lee ya se había puesto otro conjunto de ropa. Incluso su rostro había sido disfrazado, por lo que nadie podía ver su apariencia original ni siquiera su edad. El propósito era ocultar su identidad para que nadie descubriera que estaba haciendo tal cosa en el cumpleaños del viejo maestro del clan Chen. A sus ojos, el llamado viejo maestro del clan Chen era solo un niño pequeño. Sin embargo, ¿quién le pidió a ese tipo que tuviera una nieta tan poderosa? El viejo maestro del clan Li no se atrevió a provocar a Chen Qianxue en absoluto, por lo que pasó por muchos problemas. Su figura era como un fantasma en la noche. En un abrir y cerrar de ojos, se fue volando. Era tan rápido que la gente no podía verlo con claridad. Aunque el cultivo del 9º nivel de la etapa de refinamiento de Qi no pudo hacerlo volar, aún le era posible permanecer en el aire por un corto tiempo. Poco después llegó a su destino. Se paró en el alero de una casa y miró hacia la casa frente a él. De repente se dio cuenta de que parecía haber más de un aura en la casa. Había otras personas. ¿Todos los miembros del clan Lee son buenos para nada ahora? ¿No estuvimos de acuerdo en que el cultivador itinerante llamado Bai Yi siempre ha sido un solitario y no tiene compañeros? El patriarca del clan Lee no pudo evitar maldecir a sus propios hijos y nietos en su corazón. Tenía la sensación de que no había estado a la altura de las expectativas. Sintió que, si el clan Lee continuaba siendo controlado por estos inútiles, tarde o temprano, serían completamente derrotados por ellos. Sin embargo, no tenía la más mínima preocupación. El patriarca del clan Lee descubrió que entre las diversas auras, aparte de una que tenía algunas fluctuaciones espirituales, no sentía ninguna fluctuación espiritual. En otras palabras, la persona que tenía fluctuaciones espirituales debería ser Bai Yi, y las que no las tenían eran 3 personas comunes y corrientes. El patriarca del clan Lee no estaba seguro de si Bai Yi estaba realmente en el 5º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Sin embargo, estaba seguro de que Bai Yi era más débil que él. Después de todo, podía sentir las fluctuaciones de energía espiritual de la otra parte, lo que podría explicar la diferencia entre los dos. Resuélvelo rápidamente. El patriarca del clan Lee sabía que la santa doncella todavía estaba en el condado de Qinghe. No quería perder más tiempo con Bai Yi. Se pellizcó los dedos y la energía espiritual surgió. Una espada voladora salió automáticamente de su vaina. Flotó constantemente. Anuncios de Put Future. Una débil energía espiritual circulaba en la espada voladora, que contenía una miríada de intenciones asesinas que hacían que a uno se le pusieran los pelos de punta con solo mirarla. La espada voladora rápidamente se fijó en la fluctuación de la energía espiritual en el patio. Entonces, instantáneamente rompió el aire. Esta espada era un movimiento seguro. Se podría decir que el patriarca del clan Lee tiene plena confianza en esto. No pensó que un cultivador inmortal más débil que él sería capaz de bloquear su espada meticulosamente preparada y atacada furtivamente, al ver que la espada voladora estaba a punto de atravesar las tejas. Sin embargo, el momento siguiente, se escuchó un fuerte sonido din, lo que provocó que los ojos del patriarca del clan Lee se abrieran de repente. Miró la espada voladora que estaba bloqueada con incredulidad. Vio claramente una espada voladora desconocida volar desde el patio, bloqueando por la fuerza su espada voladora. Las dos espadas voladoras rebotaron entre sí después de chocar. El patriarca del clan Lee rápidamente controló y estabilizó el cuerpo de la espada, pero se sorprendió al descubrir que había un espacio obvio en el cuerpo de su espada voladora. Además, había muchas grietas finas. ¿Es eso un arma espiritual? El patriarca del clan Lee aspiró una bocanada de aire frío. ¿Qué más podría destruir su espada voladora en un instante sino un arma espiritual? Además, ¿cómo lo descubrió la otra parte? Obviamente se había ocultado muy bien. Claramente fue un ataque furtivo. Maldita sea, la inteligencia que me dieron esos inútiles estaba completamente equivocada. Inmediatamente sintió que se encontraba en una situación muy complicada. La situación ya había superado sus expectativas. Ni siquiera tenía plena confianza en matar a Bai Yi. ¡No! Tuvo que retirarse. Un cultivador itinerante con un arma espiritual, y era absolutamente imposible que la otra parte estuviera en el 5º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Era muy probable que la otra parte fuera solo un poco más débil que él.
En tales circunstancias no se atrevió a garantizar que podría matar a la otra parte con un 100% de confianza. Absolutamente no podría actuar sin un 100% de confianza. Este era su principio como cultivador inmortal, y también fue la razón por la que pudo vivir hasta hoy. Sin embargo, cuando se dio la vuelta y quiso escapar, se sorprendió al descubrir tres poderosas auras. El aura que le hacía sentir algo de desesperación se apoderó de él al mismo tiempo, provocando que sus movimientos se detuvieran. El sudor frío fluía continuamente de su frente. Establecimiento de la fundación. Definitivamente fue el establecimiento de la fundación. Establecimiento de tres fundaciones. Un refinamiento de ki. Las tres existencias en el patio que no podía sentir ninguna fluctuación de energía espiritual en realidad no eran personas comunes y corrientes. Eran más fuertes que él, por lo que no podía sentir que eran cultivadores inmortales. Silbido. El patriarca del clan Lee sintió que se le entumecía el cuero cabelludo y un escalofrío le recorrió la espalda hasta la cabeza. Tragó saliva. Estaba entumecido. Esta es la técnica de control de espada de la secta espada espiritual, ¿verdad? En el patio, un cultivador inmortal del palacio Zengxin sostenía una copa de vino espirituoso y miraba hacia afuera con una mirada ligeramente borracha. Anuncios de Put Future. Sus ojos parecían poder penetrar la pared y ver al patriarca de la familia Lee que no se atrevía a moverse en los aleros en la distancia. Entonces. Preguntó con perplejidad. Compañero daoísta Bai, ¿por qué ofendiste a la gente de la secta espada espiritual? ¿Sí? Estos tres cultivadores inmortales en la etapa de establecimiento de la fundación fueron precisamente los tres desafortunados que vinieron al condado de Qingye a buscar a Qin Jiao. Originalmente estaban llenos de confianza al encontrar a Qin Jiao. Al final. No encontraron ni un solo cabello y Qin Jiao ni siquiera mostró su rostro cerca de la residencia Chen. Buscaron durante unos días pero no encontraron nada. Estaban tan deprimidos que se encontraron inesperadamente con Bai Yi nuevamente por la noche. Ambos bandos se reunieron y bebieron vino. Después de todo, en el condado de Qingye, solo conocían a Bai Yi. Bebieron vino en silencio. Bai Yi bebió con ellos. Bai Yi retiró el dedo de su espada y Bai Pingsword regresó instantáneamente y la volvió a guardar en la funda. Dijo. Quizás el clan Lee esté aquí. La única persona a la que había ofendido en este mundo fue el clan Lee del condado de Qingye. Podía adivinar la identidad del atacante furtivo con una sola suposición. No esperaba que el clan Lee realmente tuviera algunas conexiones en la secta espada espiritual. Su expresión era un poco extraña. ¿Clan Lee? Los cultivadores inmortales del palacio Zengxin se sorprendieron. Bai Yi contó brevemente lo que había sucedido, y él mencionó algunas cosas que no debían decirse, lo que les hizo entender de repente. Uno de ellos frunció los labios y no pudo evitar decir con desdén. La secta espada espiritual es la secta espada espiritual. Estos sinvergüenzas son una vergüenza para nuestras sectas justas. Otra persona brilló con intención asesina. Este tipo, incluso quería matarnos a los tres hace un momento. Realmente no conoce la muerte. La última persona dijo con rigidez. ¿Matarlo causará problemas al palacio Zengxin? Las tres personas revelaron su intención asesina. Obviamente, el patriarca del clan Li los había ofendido. Los cultivadores inmortales nunca fueron buenas personas. Por lo general, restringían sus palabras y acciones, pero si alguien tomaba la iniciativa de hacer un movimiento, ¿qué había que restringir? Sin embargo, la identidad de la otra parte era algo sensible y conocía la técnica de control de espada de la secta espada espiritual. Matar al cultivador inmortal de la secta de la espada espiritual fue bastante problemático. Compañeros daoístas, él vino por mi culpa, así que déjenme tomar su cabeza. El tono de Bai Yi era muy tranquilo, pero los hizo mirar de reojo. Compañero daoísta Bai, ¿no tienes miedo de la venganza de la secta espada espiritual? Alguien dijo sorprendido. ¿A qué le temes? Bai Yi dijo con una sonrisa. Ya vino a matarnos y todavía lo dejé ir por su identidad. Entonces, ¿cómo puedes llamarte cultivador inmortal? Simplemente ve a casa y cría cerdos. Está bien. Alguien golpeó la mesa y dijo. Con tu temperamento, te haré un amigo. Después de eso, esa persona dijo seriamente. Compañero taoísta, siéntete libre de hacer un movimiento. No tiraré aquí una botella de polvo medicinal usado para desmembrar cadáveres. ¿Cómo puedo tirar algo tan importante? Otra persona dijo. Tengo un talismán espiritual que puede matar almas, pero no sé dónde está. No puedo encontrarlo. La última persona tosió. Tengo una maldición que puede eliminar los rastros de aura. Compañero daoísta, puedes.
Hermano mayor, no lo hagas tan obvio. Tos. Estoy borracho, estoy borracho. Bai Yi se quedó sin palabras. ¿Qué diablos? ¿Se organizó un funeral así como así? Aquellos que no lo sabían pensarían que los tres tenían una profunda enemistad con la secta Espada Espiritual. Capítulo 41. El jefe del clan Li en pánico de pie en la azotea del edificio a lo lejos, soplaba un viento frío y el sudor estaba a punto de empapar su ropa. No era consciente de que su vida ya no le pertenecía en ese momento. Tampoco sabía que las 4 personas en el patio habían decidido su destino con solo unas pocas palabras. Ahora, estaba encerrado por 3 auras del establecimiento de la fundación. Estaba tan asustado que no se atrevía a moverse. Ni siquiera se atrevió a correr. Tenía miedo de que si hacía algún movimiento extraño, perdería la vida de inmediato. De repente, el patriarca del clan Li vio un destello de luz plateada. Reconoció que era una espada voladora que volaba a una velocidad muy rápida. Además, esta espada voladora venía por él. El cabello del patriarca del clan Li inmediatamente se puso de punta. Sintió una sensación de peligro sin precedentes. Muerte, la muerte era inminente. Estaba a punto de esquivar el ataque de la espada voladora cuando de repente sintió una gran sensación de miedo. Era un cultivador inmortal que era más fuerte que él y usaba su aura para reprimir sus acciones. Eran los 3 cultivadores inmortales del establecimiento de la fundación en el patio. También querían que muriera. No. No es bueno. Se acabó. Miles de pensamientos pasaron por su mente en ese breve instante, pero en ese instante, todos se detuvieron abruptamente. Una enorme cabeza fue arrojada hacia atrás y el corte en su cuello fue muy suave. Un golpe de espada. Muerte. Si Bai Yi tuviera que lidiar solo con el patriarca del clan Li, tendría que usar todas sus cartas de triunfo para tener la confianza para ganar. Después de todo, Bai Yi estaba solo en el 7º nivel de la etapa de refinamiento de Ki, 2 etapas por debajo del patriarca del clan Li. Incluso si la vida útil del patriarca del clan Li se acercaba a su fin y su fuerza había disminuido, la diferencia en las etapas aún era muy difícil de compensar. Sin embargo, ¿quién le pidió a este tipo que tuviera tanta mala suerte como para elegir esta noche para atacar? Al final, conoció a la gente del Palacio Zengxin. Además, desde el principio, el patriarca del clan Li quería matar a la gente del Palacio Zengxin para silenciarlos. Solo se podía decir que había ofendido una existencia que nunca debería haber ofendido. Anuncios de Put Future. El tiempo pasó. Cuando llegó la mañana siguiente, el jefe del clan Li no estaba de humor para disfrutar del paisaje matutino. No había dormido en toda la noche y había esperado al patriarca en casa durante toda la noche. Anoche, el patriarca del clan Li, que también era abuelo de Lie-san, tomó su espada y salió a matar a Bai Yi. Antes de irse, el patriarca dijo que regresaría en una hora. Al final ya había pasado la noche, así que ¿por qué no había regresado el patriarca? Silbido. ¿Podría ser que hubiera sucedido algo inesperado? ¿Podría ser que el patriarca, como diácono de la secta exterior de la secta Espada Espiritual, en realidad perdió ante Bai Yi? ¿Cómo puede ser? El jefe del clan Li, que esperaba con impaciencia, finalmente no pudo evitar llamar a algunos sirvientes y ordenó: ustedes pocos, vayan a ese lugar donde vive Bai Yi y echen un vistazo y vean qué pasó allí. Los pocos sirvientes se miraron con confusión en sus corazones, pero no se atrevieron a hacer más preguntas. Huyeron apresuradamente. Más de una hora después, regresaron apresuradamente. ¿No pasó nada? Lie-san no pudo evitar abrir mucho los ojos cuando recibió esta respuesta. Le resultaba difícil mantener la astucia y el autocontrol del jefe del clan. ¿Cómo es eso posible? ¿No hay señales de pelea en absoluto? ¿Y viste que Bai Yi todavía estaba vivo y bien? Estaba atónito. Lie-san no esperaba que el patriarca de su propio clan no pudiera tratar con Bai Yi. Bai Yi estaba vivo y bien, y el patriarca había desaparecido. Las implicaciones eran obvias. En un instante, empezó a sudar frío. Rápido. Llame rápidamente a su joven maestro, joven señorita y señora. Llame a todos los miembros del clan Li que están afuera. ¿Por qué estás aquí? Ve rápido. El tono de Lie-san no pudo evitar contener un rastro de pánico. No podía creer la conjetura absurda que tenía en mente, pero la situación que tenía ante él le decía que la conjetura absurda probablemente era correcta. Había una posibilidad muy alta de que el patriarca se hubiera ido. El patriarca era el cultivador inmortal más poderoso del clan Li. Si Bai Yi lo matara, entonces el clan Li tendría que enfrentar la venganza de la otra parte, ¿verdad? ¿Cómo podrían resistir la venganza de un poderoso cultivador inmortal? ¿Por qué las cosas resultaron así?
Las cosas no deberían haber resultado así. Los ojos de Lie San se llenaron de confusión. Esta fue la primera vez en sus décadas de vida que se sintió impotente. Hasta ahora, no se arrepiente de nada. Quizás lo único que lamentó fue no haber encontrado una chica hermosa en ese entonces. Al mismo tiempo, anuncios de Put Future. Del lado de Bailey. Bailey, que había resuelto el problema anoche, parecía como si nada hubiera pasado esta mañana. Solo sintió un ligero dolor en la cabeza. Los efectos del vino espiritual de los cultivadores inmortales fueron bastante fuertes. Ya podía determinar que la persona que lo atacó anoche era un cultivador inmortal del clan Lee del condado de Qinghe. Bailey había obtenido una bolsa de almacenamiento muy pequeña de la otra parte. Desde dentro, encontró la ficha de Jade de identidad de la otra parte. Diácono de la corte exterior de la secta espada espiritual. Li Shu. Además, también tenía un indicador del árbol del clan, que era el árbol del clan Li Clan. Para poder llevar consigo un árbol del clan, definitivamente era la persona con el estatus más alto en el clan. Esto significaba que él era la persona con mayor antigüedad y estatus en el clan Li anoche, ¿verdad? Entonces parece que este era el límite de la fuerza oculta del clan Li, murmuró Bailey. Un cultivador de refinamiento Ki de 9º nivel y, al mismo tiempo, un diácono de la secta externa de la secta espada espiritual. Este tipo de cultivo e identidad era realmente inalcanzable a los ojos de los demás. Si fuera Bailey de hace unos días, sabiendo que el clan Li tenía esa figura, definitivamente huiría sin dudarlo. Sin embargo, en tan solo unos pocos días, las identidades y pensamientos de ambas partes habían sufrido un gran cambio. El que quiere huir ahora es probablemente el jefe del clan Lee, ¿verdad? Bai Yi entrecerró los ojos. Su yo anterior había sido asesinado por el clan Lee. Bai Yi no creía que el jefe del clan Lee no lo supiera. O más bien, esta fue una orden dada por la otra parte, y luego los lacayos del clan Lee la ejecutarían. En tales circunstancias, espera que Bai Yi lo deje ir. ¿Cómo podría ser eso posible? Como la otra parte podía hacer tal cosa, tenía que estar preparado para la venganza. Aunque se lo habían hecho al dueño anterior, Bai Yi todavía no los dejaba ir, especialmente porque también lo habían atacado a él. Anoche, incluso habían enviado a un cultivador de refinamiento Ki de 9º nivel. Si no fuera por la presencia de los tres desafortunados del Palacio Zengxin, Bai Yi tendría que enfrentarse a un enemigo que lo superó en 2 reinos, habría sido extremadamente difícil. Por lo tanto, no podía dejar de lado este asunto casualmente. Dejando a un lado los pensamientos en su mente, Bai Yi levantó la cabeza para mirar al cielo. Era solo temprano en la mañana. Después de murmurar para sí mismo durante unos segundos, Bai Yi desvió la mirada hacia su mano, que sostenía una pequeña botella de jade. Esta botella de jade perteneció a uno de los 3 cultivadores inmortales del Palacio Zengxin de anoche. Había aterrizado accidentalmente en la casa de Bai Yi. En su interior había un polvo medicinal que podía disolver cadáveres. Se utilizó para hacer desaparecer el cadáver del patriarca del clan Li. Anoche, solo había derramado la mitad, y después de esperar menos de 1 minuto, no quedaba ni un solo rastro del cadáver. Ahora todavía quedaba la mitad del contenido en la botella. Podía ignorar a los otros miembros del clan Li, pero ese jefe del clan Li, ese instigador, debe morir. Capítulo 42. Técnica de control de rayos que sostiene el cielo. Aniquílalos a todos de una sola vez. Hoy, por alguna razón desconocida, el cielo sobre el clan Li estaba cubierto de nubes oscuras. Además, los miembros del clan Li estaban todos de mal humor, lo que provocó que la atmósfera general fuera muy tensa. Nadie se atrevió a decir una sola palabra casualmente. En solo 2 horas, la gente del clan Li que estaba afuera básicamente había sido convocada de regreso. Además, también aprendieron algo increíble del jefe del clan. El patriarca estaba muerto. Esto provocó que todos los discípulos del clan Li cayesen en el caos. Pudieron mantenerse firmes en el condado de Qinghe durante cientos de años debido a su relación con la secta espada espiritual del clan Li. Durante generaciones, el clan Li tuvo cultivadores inmortales trabajando en la secta espada espiritual. Todos protegerían al clan Li. Sin embargo, lo inesperado fue que en su generación, su patrocinador colapsó. Fue inesperado. Ahora, todas las personas distinguidas del clan Li se habían reunido en el salón ancestral del clan Li. Los rostros de todos reflejaban un poco de preocupación y los ojos de los jóvenes estaban aún más nerviosos. Todas sus miradas estaban centradas en Lie San. La expresión de Lie San parecía bastante demacrada. Miró a todos los presentes y sus emociones eran extremadamente complicadas. Dijo con voz profunda: el clan Li ya no puede permanecer en el condado de Qinghe.
Sé que cada uno de ustedes tiene sus propios negocios en el condado de King, pero deben tomar una decisión ahora. Si quieres dinero, quédate en el condado de King y espera a que alguien te quite la vida. Si quieren sus vidas, hagan las maletas y abandonen el condado de King de inmediato. Con los antecedentes del clan Lee, incluso si dejamos el condado de King, tenemos la oportunidad de regresar. En otros lugares, el clan Lee también tiene negocios y planes. En resumen, si estás dispuesto a irte conmigo, el jefe del clan, entonces regresa y empaca tus cosas. Saldremos durante la noche. Si no estás dispuesto a irte, no te detendré. Es tu elección. Los miembros del clan Lee no pudieron evitar mirarse unos a otros. Se podía ver que estaban muy en conflicto en sus corazones. En el condado de King, se les consideraba hombres ricos. Mucha gente los trataba con respeto cada vez que salían. Después de abandonar el condado de King, ¿seguirían recibiendo ese trato? Sin embargo, tal como dijo el jefe de familia, si continuaran quedándose en el condado de King, básicamente morirían. Incluso si el asesino que mató al antiguo antepasado no tomó medidas. Cuando los otros enemigos del clan Lee se enteraran, definitivamente tomarían medidas contra el clan Lee. Cabe mencionar que Lee Clan tenía muchas propiedades y la gente las estaba mirando. Anuncios de Put Future. Hermano mayor, haremos lo que tú digas. Un hermano menor de Lee San repitió. A lo sumo, podemos ir a otro lugar y regresar. Mientras mantengamos nuestras vidas, nada es imposible. Los demás también intervinieron. Lee San quedó muy satisfecho con esto. Parecía que, como jefe del clan Lee, todavía tenía suficiente prestigio en un momento tan crítico, justo cuando estaba a punto de decir algo. De repente, una serie de truenos ensordecedores explotó repentinamente en el aire sobre el clan Lee. Le dio un gran susto. Uf. Parece que realmente están sucediendo demasiadas cosas hoy. Estoy un poco paranoico. Un pensamiento pasó por la mente de Lee San, pero no tomó en serio el trueno. Trueno era muy normal. Sin embargo, en el próximo momento. Un aterrador rayo cayó del cielo. El relámpago cegador hizo que los sirvientes de la mansión del clan Lee cerraran los ojos apresuradamente. El trueno retumbante sacudió sus tímpanos y sintieron un leve hormigueo. Cuando estos sirvientes abrieron los ojos presa del pánico, vieron una escena que nunca olvidarían por el resto de sus vidas. Ellos vieron. Los escombros del techo del salón ancestral del clan Lee cayeron al suelo y había una marca carbonizada muy obvia en ellos. El rayo que cayó del cielo atravesó el techo. Antes de que pudieran recuperarse de su conmoción, cayó otro rayo. Esta vez, estos sirvientes lo vieron claramente. Los arcos eléctricos parpadeantes golpearon con precisión el salón ancestral, como si el castigo de Dios hubiera descendido. Hizo que la gente temblara de miedo. Cuando el segundo rayo desapareció, después de esperar más de 10 respiraciones, se dieron cuenta de que los rayos se habían detenido. Solo entonces los sirvientes se armaron de valor y se acercaron lentamente. Silbido. Un sirviente del clan Lee vio la escena en el interior a través de la rendija de la puerta del salón ancestral. Estaba tan sorprendido que se sentó en el suelo. Muerto. Todos muertos. Viejos, jóvenes, todos muertos. Sus palabras despertaron 1000 olas. Los sirvientes, mayordomos, sirvientas y guardias abrieron mucho los ojos en estado de shock. ¿Muerto? Anuncios de Put Future. ¿Golpeado por un rayo? A un mayordomo no le importaron las reglas y pasó por alto al asustado sirviente. Abrió la puerta del salón ancestral presa del pánico y vio que había cuerpos carbonizados adentro. Incluso olió el olor a carne quemada. ¡No! No todos están muertos. Todavía hay gente viva. Rápido. Ve a buscar un médico. Notó un cuerpo humano carbonizado que parecía estar todavía en movimiento y gritó apresuradamente. Toda la mansión del clan Lee se convirtió inmediatamente en un desastre. Algunas personas irrumpieron para comprobar quién seguía vivo, otras se alejaron aturdidas y otras no sabían qué hacer como si el cielo se estuviera cayendo. Al final, estos sirvientes del clan Lee descubrieron que su maestro estaba muerto. Solo 9 de los más de 20 miembros principales del clan Lee todavía respiraban. Sin embargo, la situación no era optimista. Si podrían sobrevivir dependía del destino. Al mismo tiempo, Bai Ji parecía como si no hubiera hecho nada en absoluto y caminó en dirección a casa sin prisa. De hecho, los 2 relámpagos que cayeron del cielo se sintieron atraídos por él. Anteriormente, había usado algunos trucos para averiguar la ubicación de Lee San a través de un sirviente del clan Lee. Luego, utilizó la técnica de control del rayo que sostiene el cielo.
Su objetivo era hacer que Li Clanead perdiera la oportunidad de cambiar las tornas. Usó un movimiento asesino definitivo de inmediato. Incluso si el oponente fuera una persona común y corriente, no estaba mal usar toda su fuerza. Sin embargo, la situación superó ligeramente sus expectativas. El efecto de los dos rayos fue un poco más exagerado de lo que había imaginado. Parece que todo el nido ha sido aniquilado. También había oído algo del caos en el clan Li. Murmuró. No esperaba que todos se reunieran. Me pregunto cuántas personas morirán. Todos ellos no deberían poder sobrevivir, ¿verdad? Incluso si hay algunas personas que todavía están vivas, a menos que puedan consumir algunas píldoras medicinales preciosas, no podrán vivir el tiempo que lleva quemar una varita de incienso. Originalmente, solo quería matar a Lie San solo puedo decir que tienen mucha mala suerte. Con el cultivo del séptimo nivel de la etapa de refinamiento de Ki, el uso de la técnica de control del rayo que sostiene el cielo 2 veces no consumió gran parte de la energía de Bai Yi. Bai Yi no tenía mucha opinión sobre capturar accidentalmente a todos los miembros principales del clan Li de una sola vez. Los miembros principales de un clan como el clan Li, aparte de los bebés recién nacidos, ninguno de ellos era inocente. Incluso si todos fueran asesinados, ninguno de ellos sería inocente. Bai Yi no sintió ninguna carga psicológica en absoluto. Si no tuviera el simulador de cultivo inmortal, y si no se convirtiera en un cultivador inmortal, entonces él sería el que estaría muerto. Capítulo 43. La santa doncella finalmente torturó al anciano hasta la muerte. Aún no era mediodía. Bai Yi, que estaba esperando a que el camarero sirviera los platos en la posada, vio al comerciante de la farmacia, el viejo Liu, corriendo hacia allí. Cuando el viejo Liu vio a Bai Yi, la alegría en su rostro no pudo ocultarse en absoluto. Dijo emocionado. Joven maestro Bai. Es la ira del cielo. Es el clan Li el que ha sufrido la ira del cielo. Esta mañana, 2 rayos descendieron del cielo y acabaron con el malvado clan Li. Casi ninguno de los principales discípulos del clan Li ha escapado. Solo los que trabajan afuera han escapado. Ni siquiera los cielos pueden soportar las acciones tiránicas del clan Li. El viejo Liu se apresuró a sentarse frente a Bai Yi, sirvió una taza de té y se la bebió de un trago. Después de humedecer su garganta algo ronca, continuó diciendo agitadamente. Li Esan, Li Shenke, Li Lianyi, Li Shuai, estos bastardos han estado intimidando a comerciantes como el viejo Liu durante muchos años, y los recordamos claramente. Estos bastardos han hecho innumerables cosas. Hoy, los cielos realmente nos han vengado. Hablando hasta este punto, el viejo Liu dijo con un toque de arrepentimiento. Sin embargo, escuché que aquellos que son jóvenes no están calificados para ingresar al salón ancestral para discutir asuntos. Además, actualmente hay 3 o 3 miembros principales del clan Li fuera del condado de Qinghe. Si tan solo estuvieran todos muertos. ¡Qué lástima! Después de escuchar esto, Bai Yi levantó los párpados. Su tono fue muy apropiado con un toque de sorpresa cuando preguntó. ¿Dónde te enteraste de esto? El viejo Liu se rió entre dientes. Por supuesto, es del clan Li. El clan Li está actualmente en un lío. Los miembros de la generación más joven del clan Li son solo adolescentes. Algunos de ellos tienen solo unos pocos años. ¿Cómo pueden reprimir a las personas que están bajo su mando? Hay muchos sirvientes que tuvieron las agallas de llevarse todos los tesoros del interior. Quieren aprovechar la oportunidad para hacer una fortuna. Además, la gente de Kaogang también irrumpió en la mansión del clan Li. Si no fuera por mi integridad, habría ido a unirme a la diversión. Bai Yi volvió a preguntar. Después de un incidente tan grande, ¿a los yamen de la corte imperial no les importó? ¿Sí? Pero apenas pueden proteger a la generación más joven del clan Li. No les puede importar nada más. Anuncios de Put Future. El viejo Liu chasqueó la lengua. Los cultivadores inmortales de yamen están todos aquí. Si no fuera por los yamen que los protegían, el clan Li probablemente habría sido incendiado. Tienen muchos enemigos en el condado de Qinghe. Después de escuchar las noticias del viejo Liu, Bai Yi comprendió algo de la situación actual. Cuando casi aniquiló a los miembros principales del clan Li, las personas que estaban mirando al clan Li no pudieron contenerse más. Más o menos, habían sido intimidados por el clan Li. Incluso tuvieron una enemistad de sangre con el clan Li. Sin embargo, en el pasado, debido a la tiranía y la fundación del clan Li, no se atrevieron a tomar venganza. Ahora era diferente. Por supuesto, definitivamente habría mucha gente que se aprovecharía de las aguas turbulentas, y este tipo de personas probablemente representarían la mayoría.
En este punto, el clan Lee no sería eliminado del condado de Qinghe, pero quedaría muy debilitado. A menos que un hombre poderoso descendiera del cielo algún día, nadie podría revertir el declive del clan Lee. Bai Yi también se detuvo cuando las cosas iban bien. XT. Mientras el emisario principal, Lie San, estuviera muerto, no seguiría causando problemas al clan Lee. Pasó el tiempo y pronto llegó el mediodía. El ambiente en la posada todavía era muy frío y triste. Después de todo, todavía faltaban unos días para que terminara el gran banquete en la residencia Chen. De vez en cuando, algunos clientes entraban y hablaban sobre los sufrimientos del clan Lee. Todos hablaron de ello con indiferencia, como si disfrutaran de la desgracia del clan Lee. Probablemente se estaban lamentando de que los cielos tuvieran ojos, o lamentando que esas personas del clan Lee no hubieran muerto. A partir de esto, se pudo ver que a los ojos de la gente común, el clan Lee del condado de Qinghe era de hecho una existencia que no tenía mucha reputación. Eso era cierto. Un clan que levantó una organización criminal como Kaogan. Sería sorprendente que su reputación fuera buena. Bai Yi ya había terminado su almuerzo. Acababa de tomar un sorbo de sopa cuando sintió que las herramientas humanas en diferentes lugares intentaban conectarse al simulador de cultivo inmortal. Anuncios de Put Future. Les dio acceso a los dos. A los 0 años, Chen Qianxue nació en una familia pobre. En esta vida, decidió no causar ningún problema, aunque tuvo esos pensamientos en sus anteriores simulaciones de cultivo inmortal. A los 30 años, aparte de regresar a la secta todos los años para obtener recursos de cultivo, Chen Qianxue rara vez permanecía en la secta. Ella era como una persona invisible, manteniendo un perfil extremadamente bajo. A los 60 años, se encontró con algunos cultivadores demoníacos que estaban haciendo el mal. Chen Qianxue quería detenerlos, pero ella se contuvo. Ella eligió informar los rastros de algunos cultivadores demoníacos a las sectas cercanas y exterminó a algunos cultivadores demoníacos que estaban haciendo el mal. A los 80 años, Chen Qianxue llegó al 8º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Ella todavía no decidió permanecer en la secta por mucho tiempo. Después de obtener los recursos de cultivo de la secta, inmediatamente bajó de la montaña para adquirir experiencia. A los 90 años, Chen Qianxue sintió que no había esperanza para ella de llegar al primer nivel del reino del establecimiento de la fundación antes de los 100 años. Sin embargo, podría intentar llegar al 9º nivel de la etapa de refinamiento de Qi antes. La edad de 100 años. 95 años, la hermana marcial Junior Rou Ying-yun ya ha estabilizado el primer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Chen Qianxue se sintió feliz por ella desde el fondo de su corazón. Ella misma también ha llegado al 9º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. A los 100 años, Chen Qianxue se enteró de la noticia de la secta sostenedora del cielo. El anciano Yue murió debido a la reacción de la técnica de cultivo. Después de enterarse de esta noticia, Chen Qianxue no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Ahora tengo 100 años y no esperé en vano. Mis pensamientos no están equivocados. Como no hay forma de lidiar con el Elder Yue, la torturaré hasta la muerte. En cualquier caso, ella ya se encuentra en la etapa de reacción de la técnica de cultivo. Tarde o temprano morirá. Chen Qianxue, cuya apariencia no había cambiado mucho, no pudo evitar suspirar de emoción. De esta manera, sin importar si soy yo o la hermana menor, podremos escapar del peligro. Desafortunadamente, su habilidad innata era demasiado pobre y todo estaba respaldado por su talento de espada. Si ella tuviera ese tipo de habilidad innata de cultivo inmortal de su realidad. En 100 años, Chen Qianxue sintió que podía llegar por completo al escenario Golden Core. Podía usar su propia fuerza para matar al anciano Yue, y no había necesidad de luchar. Al final, mi propia fuerza sigue siendo insuficiente. Chen Qianxue negó con la cabeza. Ahora, mi próximo objetivo es llegar a la etapa de establecimiento de fundación en el simulador de cultivo inmortal. Luego, avanza a la tercera capa de la etapa de establecimiento de fundación de una sola vez. Después de eso, puedo cambiar mi vida. Ella continuó concentrándose en la cultivación. A los 110 años, sientes que ya puedes atravesar la 10ª capa de la etapa de refinamiento de Qi. Sin embargo, para estar seguro, decidió ir a lo seguro y evitar la reacción violenta si no logra abrirse paso. No querrás terminar como el Elder Yue. 120 años, has alcanzado la 10ª capa de la etapa de refinamiento de Qi. 121 años, el sello de una torre selladora de demonios en la secta sostenedora del cielo se aflojó. El demonio atravesó la torre selladora de demonios. La secta sostenedora del cielo se ha topado con una gran calamidad.
Al final, todavía eres un discípulo de la secta sostenedora del cielo. Regresaste a la secta para luchar contra la calamidad junto con la secta poseedor del cielo. El demonio es demasiado poderoso. El maestro de secta de la secta sostenedora del cielo ha muerto en batalla. Un gran número de ancianos han muerto en batalla. Tu hermana menor también murió en batalla. Quedan menos de 10 discípulos en la secta sostenedora del cielo. El demonio te mira fijamente y la mirada te mata. Edad: 121 años, 11 meses, 02 días. Capítulo 44. Humantol 2 comienza a mostrar su operación. Este simulador de cultivo inmortal debe estar apuntando a mí. No importa cuán acostumbrada estuviera Chen Qianxue a la muerte, esta forma repentina y ridícula de morir casi la hizo colapsar. ¿El sello del señor demonio se había aflojado? ¿El señor demonio había escapado? Los discípulos de la secta sostenedora del cielo habían sido asesinados hasta que la sangre fluyó como un río. No importa cómo lo miraras, sonaba ridículo. Sin embargo, se había encontrado con algo tan ridículo, o más bien, cada vez que moría, era bastante ridículo, y había una tendencia de desarrollo que se volvía cada vez más ridícula. En otras palabras, parecía que cuanto más viviera en el simulador de cultivo inmortal, más peligroso sería. Incluso si sus atributos no se hubieran reducido a cero, todavía encontraría todo tipo de cosas extrañas. Además, estas cosas, que a primera vista parecían muy extrañas, a menudo eran fatales. Siempre podrían quitarle la vida en silencio. No tuvo más remedio que empezar de nuevo. El maestro de secta de la secta sostenedora del cielo está en la etapa del alma naciente, y se dice que hay un gran anciano supremo en la secta sostenedora del cielo. Esa persona es el anterior maestro de secta de la secta sostenedora del cielo, que también se encuentra en la etapa del alma naciente. Dos cultivadores inmortales en la etapa de alma naciente no pueden derrotar a un demonio que acaba de escapar del sello. ¿No significa eso que es muy probable que el demonio esté por encima de la etapa de alma naciente? Entonces, ¿cómo fue sellado por la secta poseedor del cielo? ¿Existe una existencia más fuerte en la secta poseedor del cielo? La cosa más importante es: ¿cómo puede un demonio tan poderoso sobrevivir en sus manos? Chen Qianxue estaba estupefacto. Este era el enemigo más ridículo que jamás había encontrado en su vida, incluso más fuerte que su maestro en realidad. Si ese demonio apareció en la secta espada espiritual, incluso si la secta espada espiritual no fue destruida, se estimó que también sufriría grandes pérdidas. No podría recuperarse. En el simulador de cultivo inmortal, ella era solo una cultivadora de refinamiento Qi de 10º nivel. Incluso en realidad, ella era solo una cultivadora de 2º nivel del establecimiento de la fundación. ¿Qué debería hacer ella? Ella no tenía ni idea. ¿Qué tal? Espero el momento apropiado y elijo abandonar la secta sostenedora del cielo. Este pensamiento apareció en la mente de Chen Qianxue cuando se encontró con un callejón sin salida. La primera solución que pensó fue retirarse. Tenía que evitar un callejón sin salida. Comparado con el extremadamente cauteloso Chen Qianxue, Qin Jiao, la otra herramienta humana, fue más imprudente. O mejor dicho, en la personalidad de Qin Jiao, la palabra cauteloso no ocupaba una posición importante. Qin Jiao dio un paso atrás, ingresó nuevamente al simulador de cultivo inmortal y eligió la misma vida que la última vez. Murió varias veces en el simulador, lo que la dejó muy poco convencida. Una simple secta del sol claro en realidad la mató tantas veces. Ella no podía perdonarlos. Qin Jiao, que acababa de nacer, mostró un talento asombroso. Cuando apenas tenía 1 año, incluso podía hablar con fluidez, lo que hizo que todos en la familia Qin pensaran que había sido poseída por algún demonio. Anuncios de Put Future. Si Qin Jiao no hubiera fingido ser un bebé en el momento crítico, probablemente la habrían tildado de demonio. A los 3 años, intentas explorar los secretos de tu clan. 4 años, todavía estás explorando los secretos de tu clan. A los 5 años, conociste solo al patriarca del clan Qin. Este es un cultivador inmortal en la etapa de establecimiento de fundación. Preguntaste si el clan Qin ocultaba algún secreto. Al principio pensaste que el patriarca no respondería, pero nunca imaginaste que en realidad te contaría el secreto. Resultó ser muy simple. Te enteraste de que este secreto en realidad estaba relacionado con tu madre fallecida. El cadáver de tu madre todavía se conserva hasta el día de hoy y ha sido colocado bajo el salón ancestral del clan Qin. Debido a su constitución extremadamente especial, su cadáver no se ha podrido en varios años. Parece que has entendido algo.
Tenías 8 años cuando conociste por casualidad a un cultivador de demonios gravemente herido. Descubriste que la otra parte provenía de la infame secta Blood Devil. Podrías haber elegido matarlo y difundir tu fama por todas partes, pero elegiste salvarlo. Después de que el cultivador de demonios se recuperó, no te mató. En cambio, te dio una bolsa de almacenamiento. Lo abriste y encontraste una gran cantidad de materiales celestiales y tesoros terrenales, así como un medallón de comando. La otra parte dijo que mientras aplastaras la ficha, definitivamente vendría a pagarte dentro de 10 días. Parecías estar sumido en tus pensamientos. A los 13 años, lograste despertar a la anciana que estaba contigo. Le contaste tus preocupaciones y algunas otras cosas. La anciana respondió que cuando fuera necesario, no debía preocuparse por estar en el camino correcto o en el equivocado. Lo más importante era sobrevivir. 17 años, ya has llegado al cuarto nivel de la etapa de refinamiento de Ki gracias a la guía de la anciana. A los 18 años, has refinado el primer lote de pastillas de tu vida. Tu talento es tan alto que dejó a la anciana sin palabras. A los 20 años, la gente de la secta Sol Claro visitó a tu padre. Tu padre tenía una expresión fea y los ahuyentó. Viste la fría intención asesina que brilló en los ojos de la gente de la secta Sol Claro cuando se fueron. Le advertiste a tu padre que tuviera cuidado con la venganza de la otra parte. Tu padre escuchó tus consejos e hizo los preparativos con anticipación. A los 21 años, los preparativos de la familia Qin fueron efectivos. Sabiendo de antemano que la secta Clearsan estaba a punto de hacer un movimiento contra la familia Qin, toda la familia cayó en un estado de pánico. No eran absolutamente rival para la secta Clearsan. Además, ¿a dónde podrían correr ahora? Tu sugerencia. Únete al Demonic Dao. La sugerencia fue tan impactante que todos quedaron atónitos. Sin embargo, tu padre y el patriarca lo están considerando seriamente. Creo que las palabras de Jiao Er son razonables. ¿Qué secta del Dao justo se atrevería a ofender a la secta del Sol Claro, excepto nuestra familia Qin? Dijo el padre de Qin Jiao. El actual jefe de la familia Qin apretó los dientes y dijo: dado que el Dao justo no puede tolerar a nuestra familia Qin, ¿por qué no simplemente desertamos al Dao demoníaco? Esta fue la apuesta desesperada de la familia Qin. Como jefe de la familia Qin, tenía que ayudar a la familia Qin a sobrevivir. En esta situación de muerte segura, la única salida era ir hasta el lado oscuro. El patriarca de la familia Qin dijo en voz baja. Pero, ¿dónde tenemos las conexiones del Demonic Dao? Si la familia Qin está dispuesta a desertar al Demonic Dao, es posible que no tengan una buena opinión de nuestra familia Qin. En efecto. Todas esas personas del Demon Dao tenían temperamentos muy extraños. También actuaron de manera perversa y despiadada sin seguir las reglas. Además, la familia Qin era una familia de Righteous Dao en el pasado. ¿Cómo podrían tener los medios para desertar al Demonic Dao? Trágicamente descubrieron que incluso si quisieran ir al lado oscuro, no tenían los medios. Si traicionaran al Demon Dao y no tuvieran la protección de una poderosa secta Demon, la familia Qin no solo se enfrentaría a la secta Clearsan, sino también a un número extremadamente desesperado de sectas justas. Incluso las fuerzas oficiales de la corte imperial destruirían a la familia Qin. De repente, todos sintieron un aura fría y lúgubre. Esta aura estaba llena de un leve olor a sangre, lo que hacía que la gente se estremeciera y se les erizaran los pelos. Inmediatamente miraron la fuente del aura y se sorprendieron al descubrir que era Qin Jiao. Qin Jiao tenía una ficha en la mano. Todos los presentes vieron claramente las 3 palabras grabadas en la ficha. Secta demonio de sangre. Silbido. El jefe de la familia Qin inmediatamente aspiró una bocanada de aire frío. Se apresuró a establecer una formación para ocultar su aura y luego preguntó en estado de shock. ¿Esta es la ficha de la secta demonio de sangre? Jiao Er, ¿de dónde lo sacaste? Qin Jiao no ocultó nada. En este punto, ya no había necesidad de esconderse. Anuncios de Put Future. Ella había salvado a ese Demon Cultivator y conservado esta ficha. Había estado esperando hoy. Qin Jiao explicó todo claramente. Causó una ola de jadeos. El patriarca de la familia Qin fue el primero en recuperarse de su conmoción, de repente se acarició la barba y se rió a carcajadas. Ja ja ja. Sabía que mi tataranieta no era una carpa en un estanque. Tarde o temprano, ella se transformaría en un dragón. Bien. Bien. De todos modos, estamos a punto de morir, entonces, ¿por qué molestarse con el Dao justo o el Dao demoníaco? Lo más importante es continuar con el linaje de la familia Qin.
Ese día, Qin Jiao ingresó al nivel central de toma de decisiones de la familia Qin. Su posición era solo superada por la del ancestro mayor de la familia Qin y su padre. Se había convertido en la verdadera figura número 3 de la familia Qin y nadie tenía ninguna objeción. Aplastaste la ficha de la secta Demonio de Sangre y esperaste 7 días a que llegara alguien de la secta Demonio de Sangre. Solo ahora sabes que el cultivador de demonios de la secta Demonio de Sangre que salvaste en ese entonces era en realidad el quinto anciano de la secta Demonio de Sangre. La otra parte tiene un prestigio extremadamente alto en la secta Demonio de Sangre, y muchos cultivadores de demonios son sus discípulos. Le cuentas a la gente de la secta del Demonio de Sangre todo sobre la situación de la familia Qin, y la secta del Demonio de Sangre se llevará en secreto a todos los viejos y jóvenes de la familia Qin, incluido el cadáver de tu madre fallecida. XT. La secta Clear San llegó a la familia Qin, pero se sorprendieron al descubrir que no había una sola persona en la familia Qin. Saliste con éxito del callejón sin salida. Tenía que decirse. Qin Jiao, que parecía un poco imprudente, era la segunda al mando, y su actuación esta vez podría considerarse muy buena. Había que saber que, en realidad, Qin Jiao era la hija del maestro de palacio del palacio Zengxin. Ella era una persona adecuada del Riteous Dao, el tipo de persona que tenía la raíz del Riteous Dao. Lógicamente hablando, la gente como ella aborrecía profundamente a los cultivadores de demonios. Sin embargo, en el simulador de cultivo inmortal, Qin Jiao podría rebelarse fácilmente contra el Demon Dao. Ella no dudó en absoluto. De hecho, Bai Yi incluso pudo ver que Qin Jiao estaba realmente emocionado. Ah, esto. Si el maestro de palacio del palacio Zengxin descubriera que su hija tenía una tendencia tan rebelde, probablemente se enojaría mucho. La manipulación inesperada de Qin Jiao le permitió salir con éxito de este punto muerto. Fue algo extraordinario. Como era de esperar, nadie que pudiera ser el orgullo de los cielos era simple. Chen Qianxue fue cauteloso y podría volverse cada vez más fuerte. Por otro lado, Qin Jiao buscaba riqueza a través del riesgo y podía encontrar una salida a una situación en la que estaba destinada a morir. Si fuera alguien más el que se enfrentara a estas situaciones, habría perdido la esperanza hace mucho tiempo. Su mentalidad se habría derrumbado hace mucho tiempo. Sin embargo, estos dos podrían encontrar una solución. Ligeramente inferior a mí. Bai Yi estaba muy satisfecho con la descarada actuación de las dos herramientas humanas. Qin Jiao, quien se unió a la secta Demonio de Sangre a la edad de 25 años, se convirtió en el verdadero discípulo del quinto anciano de la secta Demonio de Sangre. El estatus de la familia Qin en la secta Demonio de Sangre aumentó. No se sabía quién filtró la noticia o si había un espía en la secta Demonio de Sangre, pero el Dao justo realmente se enteró. En este punto, la familia Qin se convirtió en una existencia que todos querían matar. A los 28 años, Qin Jiao se enteró por el quinto anciano de la secta Demonio de Sangre que su madre tenía un raro cuerpo espiritual celestial. Después de refinar su cadáver por un período de tiempo, podría ser poseído por cultivadores poderosos que se acercaban al final de su vida. Además, su cultivo no disminuiría mucho. Qin Jiao entendió el verdadero propósito de la secta Sol Claro. Estaba un poco preocupada de que la gente de la secta Blood Demon codiciara el cadáver de su madre. A los 29 años, un cultivador justo la reconoció como discípula de la secta Demonio durante un viaje de aprendizaje experiencial. Qin Jiao fue perseguido por dos cultivadores del establecimiento de la fundación. Qin Jiao fue derrotado y murió. Murió a la edad de 29 años, 04 meses y 22 días. Bai Yi se dio cuenta de que acababa de terminar de elogiar a Qin Jiao hace unos minutos cuando la herramienta humana no. 2 había sido derrotada. Ah bueno. 2. No tenía absolutamente nada que ver con él. Capítulo 45. El primer avance de Bai Yi por su cuenta, aunque acababa de elogiar a Qin Jiao, y Qin Jiao había sido asesinado en unos minutos. Bai Yi creía firmemente que esta no era su leche venenosa. Definitivamente fue por la propia Qin Jiao. Después de todo, dado que Qin Jiao había traicionado al justo Dao, ella tenía que soportar la influencia correspondiente. XT. En el mundo del cultivo inmortal, la gente del Demon Dao eran sinvergüenzas a los ojos de la gente normal. Naturalmente, eran existencias que todos tenían que matar. Cada secta justa veía a la gente del Demon Dao como sus enemigos mortales. En tales circunstancias, si Qin Jiao fuera un poco más destacado, recibiría una brutal paliza de la sociedad. Es una pena. Si tan solo pudiera salir de ese callejón sin salida y volverse tan descarada como Chen Qianxue.
Después de permanecer en la secta del diablo de sangre durante unos cientos de años, podría convertirse en una cultivadora inmortal en etapa alma naciente. Bai Yi murmuró con tono arrepentido. Pero la personalidad de Qin Jiao parece ser del tipo que no se puede contener. Si tan solo los dos pudieran felicitarse un poco. Por supuesto, si ese fuera realmente el caso, entonces la personalidad de una persona era demasiado perfecta. Tan perfecto que a uno se le erizaban los pelos. Una personalidad como Qin Jiao, a quien le gustaba ser imprudente, daba a la gente un sentimiento más realista. Ella era más como una persona normal. El candidato que invitó, Qin Jiao, ha vivido durante 29 años, 04 meses y 22 días en la vida de cultivo inmortal simulada. Ha recibido las siguientes recompensas. Qin Jiao ha activado el logro de romper el punto muerto y Qin Jiao ha activado el logro de desertar hacia el Dao demoníaco. Has recibido 2 recompensas adicionales. Recompensa 1. Un horno de alquimia ordinario, un horno de alquimia barato. Recompensa 2. Perla de sangre, una herramienta espiritual dada a Qin Jiao por el quinto anciano de la secta demonio de sangre. Recompensa 3. Corriente de basura, talento. Recompensa adicional 1. Ficha de invocación de demonio de sangre, puede convocar a un cultivador del establecimiento de la fundación de quinto nivel para ayudarte a matar al enemigo, dura 10 minutos. Recompensa adicional 2. Bolsa de almacenamiento, la bolsa de almacenamiento utilizada por Qin Jiao. ¿Ella realmente activó 2 logros a la vez? Bai Yi sintió que era un poco increíble. ¿Hay 2 recompensas adicionales? Cielos. Esta herramienta humana no. 2 era realmente competente. Bai Yi realmente quería darle un ascenso y un aumento, pero desafortunadamente, no tuvo la oportunidad. No hubo mucho que decir sobre las 3 recompensas. Eligió la recompensa 2. Anuncios de Put Future. En cuanto a las 2 últimas recompensas, no había necesidad de elegir, porque no importaba cuántas recompensas adicionales hubiera, incluso si hubiera 100 logros y 100 recompensas adicionales, no había necesidad de elegir. Todos estaban garantizados para ser entregados. En un abrir y cerrar de ojos, en la palma de Bai Yi, había una extraña cuenta de color sangre flotando lentamente. La cuenta parecía un líquido condensado que emitía levemente un olor a sangre. Era muy parecido a una bola de sangre. Pero cuando las yemas de los dedos de Bai Yi la tocaron, se dio cuenta de que esta textura se parecía más a una cuenta de vidrio y su tamaño era aproximadamente el mismo que el de una pelota de ping-pong. Entonces era una cuenta de vidrio con forma de ping-pong que parecía sangre condensada. Aunque tenía esta extraña idea en mente, Bai Yi no subestimaría esta perla de sangre. Esta era un arma espiritual. Bai Yi había visto a Qin Jiao usar esta perla de sangre antes. Básicamente, estaba usando su propia sangre y energía espiritual como fuente de energía para activar la perla de sangre. Entonces podría controlar esta perla de sangre y matar gente sin ser notado. Al recordar la escena en la que Qin Jiao la usó, Bai Yi sintió que era más como un arma oculta. Esta podría considerarse la segunda arma espiritual de Bai Yi. La primera fue la espada Bai Ping. Fue una espada espiritual bastante buena que obtuvo de la herramienta humana No. 1. Chen Qiangxue. El segundo fue esta Blood Pearl. Aunque esto no parecía algo usado por el Riteous Dao a primera vista, a Bai Yi no le importó. En cualquier caso, no creía que fuera parte del justo Dao. Era solo un cultivador itinerante sin maestro. No fue un gran problema. Se lo quedó. Entonces, la mirada de Bai Yi se posó en su otra mano, que sostenía una ficha de color rojo oscuro con 3 caracteres de tono negro. Los personajes eran audaces y poderosos, pero no importaba cómo se los mirara, siempre daban a la gente un extraño sentimiento maligno. La gente no se atrevía a mirarlos por mucho tiempo. Secta demonio de sangre, Bai Yi miró estas 3 palabras y murmuró para sí mismo. Esta cosa se veía exactamente igual a la ficha en la mano de Qin Jiao. ¿Podría ser la ficha de Qin Jiao? ¿El simulador de cultivo inmortal estaba tomando atajos? Para poder convocar a un cultivador del establecimiento de la fundación de quinto nivel de la secta demonio de sangre, Bai Yi no pudo evitar apretarlo un poco más. Sin embargo, le preocupaba aplastarlo accidentalmente y desperdiciar una de sus cartas de triunfo. Esto era equivalente a tener un guardaespaldas del establecimiento de la fundación de quinto nivel, pero a menos que fuera absolutamente necesario, era mejor no usarlo. No sabía si había una secta del demonio de sangre en el mundo real, pero los cultivadores de la secta del demonio de sangre podrían decir de un vistazo que eran del Dao demoníaco. Anuncios de Put Future. ¿Qué pasaría si también se convirtiera en el Dao demoníaco? Entonces sería perseguido por el Dao justo. Eso sería un desastre inmerecido.
No había nada que ver en la última bolsa de almacenamiento. No había nada en él excepto que tenía mucho espacio. Bai Yi estimó que esta bolsa de almacenamiento probablemente podría contener todas las cosas en su habitación. Le metió Vaping Sword, Blood Pearl y Arc Cleaning Pill. Todavía quedaba mucho espacio. Luego, Bai Yi centró su atención en las recompensas de la otra herramienta humana. La persona que invitaste, Chen Qianxue, vivió durante 121 años, 11 meses y 2 días en la vida del cultivador inmortal simulado. Recibirás las siguientes recompensas. Recompensa 1. Sensación de existencia reducida, la gente ocasionalmente te ignorará. Recompensa 2. Todo el poder espiritual del 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki, una gran cantidad de poder espiritual puro. Recompensa 3. 100 años de vida, puedes vivir otros 100 años si no ocurre ningún accidente. En comparación con la asombrosa recompensa de cálculo de Qin Jiao, la recompensa de cálculo de Chen Qianxue fue ligeramente inferior. Sin embargo, Bai Yi también estaba bastante satisfecho. Después de todo, esta era una recompensa que había recibido a cambio de nada. La herramienta humana trabajó duro para él. Deseaba que pudieran trabajar todo el año. Elijo la recompensa 2. Una sensación debilitada de presencia no le sirvió de nada a Bai Yi. Siempre había mantenido un perfil bajo en el condado de Qinghe y no conocía a muchos conocidos. Su sensación de presencia no podría ser menor. 100 años de vida eran aún más inútiles. A Bai Yi, que ya estaba en la 7ª capa del reino de refinamiento de Qi, no le importaba esta vida útil de 100 años. Ahora podría vivir fácilmente 100 años. Cuando un día llegara al 10º nivel de la etapa de refinamiento de Qi, sería normal para él vivir 200 años. Esos cultivadores inmortales que estaban preocupados por la esperanza de vida deben tener algún problema con su base. Después de que Bai Yi hizo su elección, una gran cantidad de energía espiritual surgió en sus meridianos y en Dantian de una manera extremadamente brutal. Sin embargo, eso no lo hizo sentir incómodo. Sin embargo, esta energía espiritual era tan grande que lo tomó por sorpresa. Bai Yi recibió esta energía espiritual y se dio cuenta de que en realidad tenía la oportunidad de abrirse paso. Además de la constitución innata del cuerpo espiritual innato, también evitó la posibilidad de fallar en el avance. Era la primera vez que se abría paso por su cuenta. Estaba un poco emocionado. Capítulo 46. Avance uno tras otro. 9º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Bai Yi había elegido abrirse paso una vez por sí mismo. El talento innato del cuerpo espiritual le permitió ignorar el cuello de botella. En otras palabras, siempre que tuviera la oportunidad de abrirse paso, sería extremadamente fácil hacerlo. Bai Yi sintió que incluso si lograra abrirse paso mientras hacía el pino, no sería un gran problema. Sin embargo, eso fue demasiado inusual. Todavía eligió la posición normal. Se sentó con las piernas cruzadas en la cama y cerró los ojos. Hizo circular la energía espiritual en su cuerpo. La enorme cantidad de energía espiritual que se vertió en su cuerpo se estaba fusionando con su propia energía espiritual a una velocidad extremadamente rápida, haciendo que toda su aura aumentara continuamente. La energía espiritual del cielo y la tierra en el patio estaba experimentando movimientos extraños. Incluso estaba comenzando a afectar la energía espiritual del cielo y la tierra en el exterior. Afortunadamente, el avance de la etapa de refinamiento de Qi no fue tan grande como el avance de la etapa de establecimiento de fundación. A menos que hubiera un cultivador inmortal que pasara por su patio, era básicamente indetectable. Auge. De repente, Bai Yi sintió como si hubiera un sonido ahogado que solo él podía escuchar proveniente del interior de su cuerpo. Etapa de refinamiento de Qi de 8º nivel. Lo había alcanzado. Sin embargo, aún no había terminado. Bai Yi todavía sentía que todavía quedaba una gran cantidad de energía espiritual en sus meridianos y en Dantian de la recompensa. Todavía podría continuar avanzando hacia otra etapa. Pensando en esto, Bai Yi no dudó. Con el cuerpo espiritual innato, eligió directamente pasar al 9º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Auge. Otro sonido ahogado que nadie más pudo oír. Bai Yi solo sintió que su Dantian, su mar de Qi y sus meridianos parecían haberse expandido varias veces al mismo tiempo. Su aura volvió a elevarse. Alcanzó el 9º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Estoy casi en el 10º nivel de la etapa de refinamiento de Qi, no sé si es porque mi físico actual es más fuerte que el de Chen Qianxue en el simulador. En el simulador de cultivo inmortal, ella solo tiene un talento recién nacido de espada, y yo tengo un cuerpo espiritual innato aún más poderoso.
Toda su energía espiritual en el 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki me ayudó a alcanzar el mismo nivel de cultivo que ella. Aparte de eso, al abrirse paso, también necesitaba digerir una parte de su energía espiritual. El cuerpo espiritual innato le permitió ignorar el cuello de botella, pero no el consumo. Desafortunadamente, si no fuera por estos dos factores, Bai Yi sintió que podría pasar directamente al 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Bai Yi abrió los ojos y una luz extraña brilló en sus ojos. Finalmente sintió las maravillas del cuerpo espiritual innato. ¿Era este el sentimiento de ser un genio? Es mucho más fuerte que el 7º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Aunque son solo dos pequeñas etapas más arriba, la diferencia de fuerza es como el cielo y la tierra. Una luz fría pasó como un relámpago. Vaping Sword, que había puesto en su bolsa de almacenamiento antes, instantáneamente salió volando de la bolsa de almacenamiento. Atravesó el aire a una velocidad extremadamente rápida y, en un abrir y cerrar de ojos, se movió de un lado a otro docenas de veces. Anuncios de Put Future. La habitación se llenó con el silbido de Vaping Sword cortando el aire. A la gente se le pusieron los pelos de punta. Condado de Qinghe. En una posada. A pesar de que había regresado al mundo real, Qin Jiao todavía estaba un poco deprimido y un poco reacio. Apretando los dientes, murmuró para sí misma. Maldita sea. Ya superé ese callejón sin salida y ahora estoy muerto sin ningún motivo. Me persiguen los llamados justos incluso cuando salgo. ¿Qué mierda, Dao justo, tos, tos? Cuando estaba a punto de maldecir, Qin Jiao de repente se dio cuenta de que en realidad era una persona justa. Su madre, su hermano mayor, su hermana mayor y sus hermanos y hermanas mayores, todos eran personas justas. Su maldición equivalía a maldecirlos a todos, incluida ella misma en el mundo real. De hecho, me persiguieron en el momento en que dejé la secta demonio de sangre. ¿Quieres que me quede en la secta y no salga? Qin Jiao rápidamente sacudió la cabeza. ¿Debería permanecer en la secta demonio de sangre por el resto de su vida? Sería mejor simplemente matarla directamente. No podía soportar la soledad. La secta demonio de sangre era un lugar muy aburrido. Quedarse unos años ya era su límite. Si se quedara unas cuantas décadas o incluso 100 años, moriría de vejez. Has vivido durante 29 años, 04 meses y 22 días en la vida de cultivo inmortal simulada. También has activado los 2 logros de romper el punto muerto y defectar al Dao demoníaco. Has recibido 2 recompensas adicionales. Recompensa. Todo el poder espiritual del 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki, un poder espiritual muy puro. Recompensa adicional 1. Una ficha de comando rota, puede convocar a un cultivador del 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki de la secta demonio de sangre. El límite de tiempo es 60 respiraciones. Recompensa adicional 2. Técnica de control del cadáver del demonio de sangre, la técnica básica de los discípulos internos de la secta del demonio de sangre. No parece ser comparable a un cuerpo espiritual medio innato, solo el poder espiritual del 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki parece ser de alguna utilidad. Con un poco más, tal vez pueda intentar avanzar hasta la etapa de establecimiento de fundación. Si logro llegar a la etapa de establecimiento de la fundación y regreso al Palacio Zengxin, mi madre no debería castigarme por escabullirme, ¿verdad? Qin Jiao tocó su suave y clara barbilla, su tono revelaba una profunda decepción. Pensó que obtendría una mejor recompensa. Por ejemplo, podría convertir directamente su cuerpo espiritual medio innato en un cuerpo espiritual innato completo. De esa manera, combinado con su base, eso sería un desafío al cielo. En cuanto a las 2 recompensas adicionales, después de mirarlas, decidió ignorarlas. Podría convocar a un luchador de la secta demonio de sangre de 10º nivel, y él solo podría durar 60 respiraciones. ¿De qué sirvió? ¿Lo estaba usando para atacar furtivamente a otros en un momento crítico? Sin embargo, el cultivo de un luchador de la secta demonio de sangre era demasiado bajo. En cuanto al último método de cultivo de la secta demonio de sangre, Qin Jiao no pensó mucho en eso. Este fue solo uno de los métodos de cultivo que los discípulos internos de la secta demonio de sangre tuvieron que aprender. El método de cultivo del Palacio Zengxin que aprendió era mucho mejor que esto. Anuncios de Put Future. Ella sintió que no era muy útil. Residencia Chen. En comparación con Qin Jiao, que no estaba muy satisfecho con la recompensa, Chen Qianxue estaba bastante satisfecho. Ya estaba acostumbrada al simulador de cultivo inmortal, que normalmente no era muy generoso. Como no activó ningún logro, esta vez todavía no hubo recompensa adicional. 50 años de vida, es mejor que nada.
50 años de vida fue la recompensa que recibió Chen Qianxue en este asentamiento. Podría vivir hasta los 300 años, aunque estuviera en el segundo nivel del establecimiento de la fundación. Este aumento en la esperanza de vida pareció agregar soledad. Ella sacudió su cabeza. Ella murmuró: ha pasado bastante tiempo desde que dejé la secta espada espiritual. Aunque todavía faltan 2 o 3 días para que termine el banquete, ya he celebrado el cumpleaños de mi abuelo. Incluso le di a mi abuelo algunas pastillas medicinales para prolongar su vida. Se puede considerar que cumple con la piedad filial de mi nieta. Es hora de regresar a la secta espada espiritual. Aunque todavía podía aumentar su cultivo a través del simulador de cultivo inmortal, la velocidad a la que podía aumentar su cultivo era muy rápida. Simular el cultivo inmortal una vez al día podría brindarle muchas oportunidades. Sin embargo, la energía espiritual en el condado de Qinghe era demasiado escasa después de todo. A veces, cuando quería meditar y cultivarse por su cuenta. Sin embargo, descubrió que meditar durante unas horas era como meditar durante mucho tiempo. No pudo ganar mucha energía espiritual. Si continuaba quedándose en el condado de Qinghe, sería una pérdida de tiempo. Además, permanecer en el condado de Qinghe era relativamente peligroso. Actualmente, de hecho no había nadie en el condado de Qinghe que pudiera amenazarla, pero eso no significaba que nadie pudiera amenazarla en el futuro. Tenía consigo el simulador de cultivo inmortal. Si no tuviera tiempo para obtener una gran cantidad de beneficios del simulador, su propia gente moriría primero. Entonces ella simplemente no pudo aceptarlo. Y permanecer en la secta espada espiritual era mucho más seguro. La secta espada espiritual estaba llena de expertos y nadie se atrevió a ir allí para causar problemas. Solo las potencias de cultivo inmortal en la etapa del alma naciente, había varias en la secta de la espada espiritual. Ella hizo realidad ese personaje cauteloso y descuidado del Immortal Cultivation Simulator. Chen Qianxue también sabía de este cambio, pero a ella no le importaba en absoluto. ¿Qué tiene de malo ser un poco más cauteloso? El ganador fue el que estaba vivo. Pensando en esto, hizo lo que le dijeron. Chen Qianxue fue primero a ver a su abuelo, padre, madre y algunos parientes con los que no estaba muy familiarizada. Después de decirles algunas palabras, se preparó para regresar a la secta espada espiritual. Con un ligero pensamiento en su mente, una espada espiritual aparentemente extraordinaria apareció de la nada y flotó frente a ella. Además, la espada espiritual en realidad se estaba expandiendo a una velocidad rápida. La espada solo detuvo esta transformación cuando se volvió tan ancha como una patineta. Chen Qianxue pisó la espada. XT. Montando sobre la espada. La operación básica de la etapa de establecimiento de fundación. Con un sonido de zumbido, la persona y la espada parecieron convertirse en un rayo de luz y al instante se dispararon hacia el cielo. En un instante desaparecieron. Capítulo 47. El mayor sorprendido de la secta de la espada espiritual. El día siguiente. La velocidad de vuelo de Chen Qianxue con la espada no fue demasiado rápida. Pasó casi un día entero volando antes de regresar a la secta espada espiritual. Al mirar la sede de la secta espada espiritual con energía espiritual en espiral, sintió como si hubiera pasado toda una vida. Claramente solo había abandonado la secta espada espiritual por menos de medio mes. Sin embargo, sentía como si hubiera estado ausente durante cientos de años. Es un poco extraño. Chen Qianxue se paró sobre la espada espiritual y flotó en el aire, mirando la sede de la secta frente a ella. Murmuró para sí misma. Tal vez sea porque he estado en el simulador de cultivo inmortal durante demasiado tiempo, he simulado tantas vidas de cultivo inmortal. Definitivamente han pasado cientos de años y los acumulo todos. Justo cuando estaba a punto de volar hacia la secta espada espiritual, sintió varias auras poderosas encerrarse en ella en un instante. Lo que siguió fue un ligero grito. Detener. ¿Quién es HMM? Es la Santa Doncella. La otra parte pensó que las personas que querían irrumpir en la secta de la espada espiritual eran algunos cultivadores itinerantes que no sabían dónde estaban. Sin embargo, sintió que el aura de Chen Qianxue le era muy familiar y, tras una inspección más cercana, se sorprendió. ¿No era esta la Santa Doncella? La Santa Doncella había regresado. Después de reconocer la identidad de Chen Qianxue, esas poderosas auras fueron restringidas. Mayores, han trabajado duro, respondió Chen Qianxue. Ella reconoció a estas personas. Todos eran los guardianes de la secta espada espiritual. Cada uno de ellos era un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado, y su fuerza era muy fuerte. Una vez que un extraño quisiera irrumpir en la secta de la espada espiritual, serían los primeros en interceptar.
Después de todo, era una secta de cultivo inmortal. ¿Cómo podían dejar entrar a la gente casualmente? Después de ingresar a la secta, Chen Qianxue sintió claramente que había muchas miradas, ya sea sinceras o mirándola sigilosamente. Entre ellos estaban los mayores de la secta. Había hermanos y hermanas mayores. Había hermanos y hermanas menores. Con respecto a esto, Chen Qianxue en realidad no estaba un poco acostumbrado. En las numerosas simulaciones de vida en Immortal Cultivation Simulator, ella había tratado de mantener un perfil bajo durante Dios sabe cuántos años, y su sentido de existencia era simplemente lastimosamente bajo. Ahora, ella había regresado a la secta espada espiritual y una vez más se convirtió en una existencia que era el foco de atención de todos. Se sintió muy extraño. Anuncios de Put Future. Silbido. ¿Es su excelencia la santa doncella? Solo había visto algunos retratos de ella en el pasado, pero nunca pensé que ahora podría verla con mis propios ojos. Efectivamente, tal como decían los rumores, la apariencia de la santa doncella es simplemente difícil de describir con palabras, como un ser celestial que desciende al mundo mortal. XT. Algunos discípulos de la secta espada espiritual susurraron a otros, su tono lleno de conmoción y adoración. Escuché que la santa doncella ya es una cultivadora del establecimiento de la fundación a una edad tan joven. Establecimiento de la fundación. Suficiente para llegar a ser un diácono interior. Este año solo tiene 19 años. La santa doncella tiene tan buen temperamento, pero cuando la miro, ¿por qué siento un sentimiento extraño? Es como si estuviera frente a un anciano. Se dice que el maestro de secta quiere preparar a la santa doncella como la próxima maestra de secta de la secta espada espiritual. En comparación con los discípulos de la secta espada espiritual, todos estaban discutiendo animadamente. Esos ancianos y diáconos estaban llenos de sorpresa y su tono lleno de incredulidad. Eso fue porque podían ver algo más profundo. Ella está en el segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Cuando dejó la secta, no estaba solo en la primera capa de la etapa de establecimiento de fundación. ¿Podría ser que tuvo algún tipo de oportunidad afuera? Un joven de 19 años en el segundo nivel de establecimiento de fundación, ¿qué clase de fundación ridícula es esa? ¿Qué clase de actitud asombrosa es esa? Como se esperaba de la santa doncella de esta generación. Como era de esperar, era imposible para la etapa de cultivo de Chen Qianxue esconderse de los mayores en la secta espada espiritual. Podían ver de un vistazo qué tipo de base de cultivo tenía ahora Chen Qianxue. Fue por eso que estaban tan sorprendidos. La velocidad del avance en el cultivo de Chen Qianxue estaba simplemente más allá de su comprensión. Fue asombroso. La única explicación que se les ocurrió fue que Chen Qianxue había obtenido una oportunidad afuera. De lo contrario, no se podría explicar. Ante estas miradas y discusiones, Chen Qianxue calmó sus pensamientos por un momento y luego los ignoró selectivamente. Inmediatamente fue a buscar a su maestro, el maestro de secta de la secta espada espiritual. Después de que el maestro de secta de la espada espiritual vio a Chen Qianxue, también se sorprendió. ¿Has logrado abrirte paso? Preguntó sorprendido. ¿Sí? Chen Qianxue respondió. Este discípulo no decepcionó las expectativas de la maestra y llegó al segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación a la edad de 19 años. Bien. El maestro de la secta espada espiritual respiró hondo y dijo con un suspiro. Tu potencial de cultivo inmortal es más poderoso de lo que esperaba. Cuando tenía la misma edad que tú, todavía estaba en la etapa de refinamiento de ki. El futuro de la secta espada espiritual está en tus manos, así que puedo estar tranquilo y retirarme a la reclusión. Como cultivador inmortal en etapa de alma naciente, el maestro de la secta espada espiritual ya no estaba codicioso de poder. El puesto de maestro de secta le era prescindible. Anuncios de Put Future. Tenía fuerza y eso significaba que no le faltaban recursos de cultivo. Después de convertirse en el maestro de la secta de la espada espiritual, tuvo que pensar en formas de obtener recursos para los discípulos internos de la secta. También tuvo que pensar en cómo continuar el futuro de la secta espada espiritual. Tenía que pensar en cómo hacer avanzar la secta. Tenía cada vez menos tiempo para cultivar. Si pudiera entregar la secta a un sucesor del que pudiera estar seguro, entonces podría cultivarse con tranquilidad y esforzarse por alcanzar una etapa de cultivo superior. Al final, Chen Qianxue todavía no le contó a su maestro sobre la existencia del simulador de cultivo inmortal. Tampoco le contó a su maestro lo que había experimentado estos días. Todos tenían secretos. El maestro de la secta espada espiritual tampoco investigó más.
Además, para permitir que Chen Qianxue estabilice el segundo nivel del establecimiento de la fundación más rápidamente, el maestro de secta le dio especialmente algunas píldoras medicinales preciosas. Chen Qianxue los aceptó. Después de presentar sus respetos a su maestro, Chen Qianxue regresó al lugar donde vivía en la secta. Sintió la abundante energía espiritual en la secta y se conmovió un poco. Uf. Ella exhaló y murmuró. Estabilicemos el establecimiento de la fundación de segundo nivel lo antes posible. Cuando terminó de hablar, tomó una pastilla. Ella meditó y cultivó. Pasó el tiempo. Cuando era mediodía, terminó el tiempo de enfriamiento del simulador de cultivo inmortal. Chen Qianxue abrió los ojos. Intentó conectarse con la conciencia del simulador de cultivo inmortal. Para ser honesto, Chen Qianxue estaba un poco preocupado. ¿Podría conectarse con el simulador cuando estaba en la secta espada espiritual? Si no podía, solo podía regresar al condado de Qinghe para intentarlo. Afortunadamente, siempre que el simulador de cultivo inmortal confirmara al candidato, sin importar qué tan lejos corriera el candidato, podrían conectarse con el simulador de cultivo inmortal. Lejos, en el condado de Qinghe, Bai Yi le dio permiso. Cuando un mensaje de texto familiar apareció frente a sus ojos, Chen Qianxue dejó escapar un suspiro de alivio. Continuar. Ella eligió continuar esa parte de su vida. Quería evitar a ese demonio que la fulminó con la mirada hasta la muerte. No había nada que ella pudiera hacer. La fuerza de ese demonio era ridículamente fuerte. En la vida de cultivo inmortal simulada, ella ni siquiera tenía la etapa de establecimiento de fundación. Le era imposible derrotar al demonio. Edad 0, naciste en una familia pobre. La nueva vida de cultivo inmortal simulada de la Santa Doncella. Comenzó.